Bueno, seguimos la clase del viernes 19 y estamos hablando de versores canónicos y una aplicación interesante, importante, es que uno puede trabajar la descripción de su problema, la física de su problema, con distintos sistemas de coordenadas. Y en particular con distintos sistemas cartesianos, con los ejes orientados distintos. Alguien me preguntaba por el problema 6 de la práctica, yo lo estuve mirando y me anoté, justo era uno que quería hablar. La cuestión, bueno, y van a encontrar en el resumen que escribió de la mañana un detalle de lo que les cuento ahora. Ya hice el resumen de lo que estoy contando ahora, ¿sí? Así que lo pueden ir a leer, no como las otras clases que se los tiré 2 o 3 días después. Les acompaña lo que les estoy contando. Y ahí está trabajado este ejemplo. Entonces, de la mano del problema 6. Resulta que uno está trabajando, el sistema de referencia es el piso, pero hay un plano inclinado, una rampa. Uno venía así y hay una subida. Y bueno, va a describir un problema que funciona acá, tipo sube y bajo por la rampa. Entonces, ¿qué ejes voy a usar? Y bueno, puedo usar ejes tipo sin pensar, tipo los que vienen siempre, que son el X y el Y, horizontal y vertical. Voy a poner el origen donde empieza la rampa. Y puedo describir el problema. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Por ahí no es lo más piola. Porque si algo se desplaza a lo largo de la rampa, y va a ser un vector que tiene componente X y componente Y, pero en el fondo es una sola distancia. Entonces, viene otra persona y me dice, yo voy a usar otros ejes. Espera que voy a usar otros ejes. Voy a usar un eje que vaya a lo largo de la rampa, porque me parece muy piola. Muy útil para este problema, y lo voy a llamar X'. Y voy a terminar con armar un sistema cartesiano, o sea, necesito un Y' perpendicular. Perpendicular al eje X', perpendicular a la rampa. Normal se dice también. Hacerlo más largo. Entonces, en la práctica, en lugar de llamarlo Y' y X', a esta dirección la llaman tangente, porque es tangente al plano. Esta la llaman normal, porque es perpendicular al plano. Pero son dos sistemas cartesianos, el azul y el rojo. Si yo voy a describir algo que pasa acá, por ejemplo, no sé, una partícula anda por acá y yo quiero describir este vector, que es la posición de la partícula. Si yo me había adelantado un poquito, ¿se acuerdan cuando tengo un objeto? El vector que va desde el origen hasta donde está la partícula se llama vector posición, R. Y ese vector R es un vector en el espacio. No importa quién lo mires, un vector. ¿Sí? Esto para empezar, que tiene que estar claro. Voy a hablar del vector R y lo voy a describir según lo vea alguien con los ejes azules, o lo voy a describir según lo vea alguien con los ejes rojos. Pero es el mismo vector, de la misma física. Entonces, ¿cómo trabaja el que tiene ejes azules? Bueno, los rojos como que no los ve y hace sus proyecciones. A esto lo llama Rx, No. ¿sí? Disculpe, ¿por qué hizo Y' y X'? No lo escuché bien. Porque a alguien se le ocurre trabajar con los ejes rojos. No hace falta con los dos. Ponle que yo trabajo con los azules y vos haces tu problema con los rojos. Y entonces vamos a ir trabajando distinto durante el tiempo. Pero vamos a verlo. Nos tenemos que poner de acuerdo en que hicimos lo mismo al final. Entonces hay como que traducir. Yo trabajo con los ejes azules. Te aprovecho, Juan Manuel, para decir que Juan Manuel trabaja con los ejes rojos. ¿Ok? Entonces, con los ejes azules yo hago mis proyecciones. Y para el vector R tengo componente Rx y componente Ri. Y yo que trabajo con ejes azules tengo un versor Y. Vamos a hacerlo acá de 2 unidades, gordito. Lo voy a poner en azul también, para no mezclar. Y un versor J. ¿Sí? Entonces yo voy a escribir que R, que es el vector negro, es igual para mí a lo que yo llamé, o a lo que yo medí como Rx por el versor Y, este cachito, más lo que yo llamé Ri por el versor J. O sea, lo mismo que hice hasta hoy. El eje rojo no existe hasta acá. Ahora, Juan Manuel dice
Che, me parece que con todo respeto, me dice, che, me parece que el problema va a salir mejor si trabajo con ejes rojos. Dale, o sea, va a ser más corto, va a estar más fácil de resolver, más fácil de despejar, lo que sea. Entonces trabaja con ejes rojos. ¿Cómo hace? Se olvida los azules y dice, este vector negro lo descompongo con esta componente que llamaré Rx', proyección perpendicular sobre el eje X, y esta componente perpendicular al eje Y, entonces que llamaré Ri'. ¿De acuerdo, Juan Manuel? ¿Que vos harías eso? Sí, sí. Ok, dale, gracias. Entonces, vos trabajás con los rojos, el azul no existe. Vos tenés tus versores. Si tenés distintos ejes, tenés distintos versores canónicos. Vas a tener acá en rojo gordito un versor que me parece que vas a llamar I', y versor prima, y un versor en el eje Y, es medio chiquitito, pero vas a llamar J'. Poner prima así nos ponemos de acuerdo, nos mezclamos. Vamos a ver que este era Rx. Ri'. Bueno, queda un montón. Pero vos tenés tus versores. Entonces, ¿qué vas a decir de este vector negro? Que vos lo escribís como lo que vos llamaste Rx', que es distinto, ¿no? A mí me dio cortito acá y a usted más largo. Y al revés, a mí el Ri me dio más grande y a usted más cortito. Son distintos. Vos tenés Rx' por el versor Y' más Ri o Ry' prima por el versor J'. Todo en rojo. Todos primas son todos rojos. Y es el mismo vector. Entonces tiene que haber una relación. Si yo digo que medí Rx igual a 2 metros, Ri igual a 5 metros, Juan Manuel dice, entonces yo tengo que medir Rx' igual a tanto y Ri' igual a tanto. Porque con distintos componentes y distintos versores armo el mismo vector. ¿Sí? Una vez más. En azul, no lo escribo para que no se manche, pero en azul sería el vector R, lo estoy escribiendo como este avance más este avance. Este avance en X más este avance en Y. Y Juan Manuel lo escribe como este avance rojo en X' y este avance rojo en Y'. Son dos formas de llegar al vector R. Espero que esté claro el dibujo. El asunto es cómo lo relacionamos. Entonces el asunto es cómo lo relacionamos. Y la aplicación que estamos haciendo es algo así como cambio o transformación de coordenadas o de componentes, perdón, entre sistemas cartesianos rotados. Uno está girado respecto del otro. Bien, bueno, ¿qué información necesito para hacer la traducción? Bueno, de mínima necesito el ángulo que forma el plano inclinado. Vamos a decir que esto es un ángulo phi. Bueno, un ángulo alfa, como dice en la práctica. Y si este ángulo es alfa, es cuánto giró el eje X' respecto del X, ¿no? Pero también es lo que giró el eje Y' respecto del Y. O sea, acá tengo el mismo phi. Y después puedo hacer más ángulos, puedo saber cuánto mide este, porque este más este son 90, así que es el complemento y todas cosas de geometría. Pero bueno, mínimo... perdón, le cambié de nombre. Alfa, como dice la práctica. Yo le puse phi en mis notas. Entonces, resulta que los versores no son otra cosa que vectores. Son vectores comunes. Bueno, especiales por sus características, pero son vectores. Entonces, lo que se puede hacer es escribir Y' de Juan Manuel en la base azul que yo uso. Es simplemente un vector de módulo 1 que forma un ángulo alfa con el eje X en el primer cuadrante. Entonces, yo puedo escribir Y', yo que tengo ganas de usar los ejes azules, miro Y' y digo, mira que loco Juan Manuel que usa un versor torcido, pero yo lo voy a traducir a como yo escribo. Y va a tener una componente X y una componente Y. La componente de X la hago proyectando sobre el eje X, o sea, multiplicando el módulo, que es 1, por el coseno de alfa. Y eso a mí me da la componente en X, o sea que va por el versor Y, para mí, en azul. Y la componente en Y, azul, y es el módulo, sería a esta altura, ¿no?
la puedo ver acá como el módulo 1 por el seno del ángulo. Digo, este alfa que le dibujé grandote acá es este alfa del triangulito rectángulo. Así que mi componente y, mía en azul, del vector de Juan Manuel, que es y' en rojo, en y tengo, en y tengo seno de alfa. Módulo 1 por seno de alfa. ¿Cierto? No, ninguna fórmula de memoria es. Escribí un vector inclinado con ángulo alfa con sus dos componentes. Y también tengo que escribir el versor J' de Juan Manuel en mis ejes. Y entonces lo miro. J está por acá, J'. Y digo, tiene componente X para mí hacia atrás, ¿no? Así que es menos. Y si me hago el triangulito, veo que este ángulo alfa lo tengo acá arriba. Así que la componente en X es opuesta al ángulo que dibujé. Así que es menos seno de phi. Menos módulo 1 por seno de phi. Y eso lo estoy proyectando en el eje X. O sea, va por mi versor Y. Y este versor J tiene proyección sobre el eje Y mío, azul, que es esta altura, que es esta, que es como el cateto adyacente al ángulo. Así que va con coseno. Es 1 por coseno de alfa, por J. Y además me fijé los signos, ¿no? El vector Y' para mí tiene componente X positiva y positiva. El vector J' tiene componente X negativa, se me fue para atrás, y positiva. Puse el menos y puse el más. Entonces, este es el mecanismo de traducción, este es el diccionario de traducción. El traductor me dice, cuando uno dice Y', el otro dice todo esto. Cuando Juan Manuel dice Y', yo digo todo esto. J', todo esto. Y entonces, si quiero escribir el vector R, si quiero relacionar componentes, a ver en qué color me conviene, que se me voló la fibra. Lo que voy a escribir es que el mismo vector R que empezaba en negro, vamos a hacer por acá, resulta que era igual. Yo quiero escribir, relacionar componentes, mías con las de Juan Manuel. Lo que Juan Manuel escribía como Rx' por Y', yo en lugar de Y' puedo poner lo que es Y'. Puedo poner coseno de alfa por Y más seno de alfa por J. ¿Qué hice? Puse Y' como corresponde, pero lo puse con mi lenguaje. Permiso Juan Manuel, vos usás Y', déjame que yo traduzca a mi lenguaje. Cuando vos decís Y', yo digo coseno de alfa por Y más seno de alfa por J. Y después venía en rojo más Ri' por J'. Permiso Juan Manuel, yo voy a poner que J' es menos seno de alfa por Y más coseno de alfa por J. Y ya tengo escrito el vector R con las componentes de Juan Manuel y los ángulos y mis versores en azul. Entonces voy a ordenar esto para que quede algo por Y más algo por J. Ver mis componentes es ver qué hay multiplicando a Y y qué hay multiplicando a J. Entonces las cuentas serán, permiso, para los registros, esto era J', pero ahora lo voy a borrar para usar este renglón. Didáctica, le voy a poner el cartelito acá arriba. Así tengo lugar. Y bueno, me ayudan a hacer las cuentas. ¿Qué tengo por el versor Y? Tengo coseno de alfa por Rx'. Y tengo acá menos seno de alfa por Ri'. Y todo eso lo tengo multiplicado por Y. O sea, son dos términos con Y, que ya saco el Y de factor común. Y que tengo multiplicado por J. Tengo seno de alfa por Rx'. Ya voy abriendo paréntesis. Más, acá tengo coseno de alfa por Ri'. Y eso lo tengo por J. ¿Qué hice hasta ahora? Si me siguieron con el dibujo, hice nada más que un reemplazo. El vector R, que Juan Manuel lo escribe así,
reemplacé qué es y qué es y para mí, en azul. Y lo acomodé. ¿Y qué me quedó? Algo por y'. Ese algo es la componente x que yo tengo. ¿Sí? Lo que multiplica ahí es mi componente x. Ya estoy todo en azul. Ya el rojo lo fui reemplazando. Y lo que multiplica a j es mi componente y. Entonces, si quieren pasar en limpio, la fórmula que se suele copiar, no quiero borrar nada todavía. Esto del principio, porque lo estoy haciendo acá. Si quieren pasar en limpio, lo que yo llamo Rx, mi componente x, es una combinación lineal de Rx' y Ri' de Juan Manuel. Podría poner en rojo, mira. Mi Rx, o sea, la componente x del vector para mí, es coseno del ángulo de rotación por la componente x de Juan Manuel, menos seno del ángulo de rotación por la componente y de Juan Manuel. Y la componente y que yo tengo es seno del ángulo de rotación por la componente x de Juan Manuel, más coseno del ángulo de rotación por la componente y de Juan Manuel. No respeté colores, pero déjenme subrayar en rojo lo que era del sistema rojo de Juan Manuel. ¿Y cómo se traduce? Si Juan Manuel me pasa sus datos, yo hago esta cuenta y sé lo que me diría yo. Bien. Hasta ahí entonces una aplicación muy interesante, un poco elaborada para principio de clases, pero que se puede seguir. Y es la que está en el problema 6. ¿Sí? Bien. Y sigo. No sé si hay preguntas, mientras pienso cómo sigo. ¿Sí? ¿Lo maté con esto? ¿O la coordinadora con el problema 6? Más o menos, No. más o menos. Entendido. Bastante, sinceramente. Qué bueno que sean sinceros. Bueno, sáquenle foto. Lo tengo escrito con más colores ahí en el apunte. El sistema es, el tema es, la misma física en negro se puede escribir con dos lenguajes. El azul es castellano, el rojo es inglés. Y es la misma física y si el que habla en castellano le quiere comentar al inglés, tiene que traducirlo. Esta es la traducción. Las componentes que ve Juan Manuel en rojo no son las mismas que veo yo cuando trabajo en azul. Pero hay un sistema de fórmulas para, si me das los datos de Juan Manuel, yo te hago los míos. Y también se puede hacer al revés, para que si yo le paso mis datos a Juan Manuel, él calcule los suyos. Que puede ser despejar de este sistema dos ecuaciones con dos incógnitas. O puede ser empezar escribiendo y en función, el y azul en función de los rojos, y reemplazar y hacer el camino al revés. ¿Sí? Bien. Queda presentado. ¿Tiene que hacer esto todos los días para sobrevivir a la materia? No. Alguna vez de vez en cuando vamos a decir, ¿se acuerdan que podíamos rotar los ejes? En general, lo que van a hacer es decir, si yo quiero trabajar con ejes azules, trabajo con ejes azules y me la banco. Y si Juan Manuel quiere trabajar con ejes rojos, trabajo con ejes rojos y se la banca él. Y cuando entregas el parcial, te vamos a ver corregir cualquiera de las dos maneras. Pero si cuando salió del parcial, dos compañeros quieren ponerse de acuerdo en cuánto les dio, tienen que ver si lo que escribieron con sistemas distintos es la misma física. Ese es el punto. Bien. Tengo una pregunta con el ángulo, el signo negativo del seno. Es la proyección de J'. Vamos a dibujarlo más grande. J' es este rojito. Lo estoy proyectando en mi eje X. Mi eje X es positivo para este lado y negativo para aquel. Entonces, esta proyección cayó negativa en mi eje azul. Por eso le puse menos. Olivia. ¿Sí? Bien. Dejo y lo pueden conversar en la práctica con todo detalle. Espero haber copiado bien, porque si me comí un signo ya les voy a romper la cabeza. Pero espero que esté bien copiado. Siempre me puedo equivocar en el pizarrón del orden de 4 o 5 veces por clase. Y ustedes me ayudan cuando ven algo raro, me avisan. Espero que esté prolijo. Bueno, no hay recreo porque ya tuvimos. Tema que sigue. Muy importante. Uno lo hago con cuidado
porque lo usamos más o menos pronto, y otro lo hago muy rapidito porque falta para que lo usemos. Entonces después lo repasamos. Y el asunto es que los vectores se pueden multiplicar entre sí. Yo creo que, bueno, espero haberles transmitido una idea clara de que es multiplicar un vector por un número, más largo, más corto. Multiplicar dos vectores ya es un invento de otro orden, es otra cosa, es otra cosa. Entonces, ¿se pueden multiplicar vectores? Sí, hay un par de maneras distintas además, que tienen distintos significados, distintos usos, que son producto escalar, de vectores, que se puede hacer en 2D, hacer en el plano y en el espacio, perfecto, y el producto vectorial, de dos vectores, que es otra cosa. Para empezar, acostúmbrense que hay dos y no se los mezclen. Una característica de este producto vectorial es que se puede hacer solamente en 3 dimensiones. O sea, necesito componentes X, Y y Z para hacerlo. Si tengo dos vectores en el plano X, Y, cuando hago el producto me aparece afuera, en el espacio, en el eje Z. Así que necesito pensar en 3 dimensiones. Por eso un poquito también cuesta al principio aflojarlo. Entonces el nombre es producto escalar y producto vectorial. Cuando decimos producto escalar, es producto escalar de vectores. No es lo mismo que el producto de un escalar por un vector. Cuando decimos un escalar por un vector, queremos decir un número por un vector, que era el de hace un rato. Es otra cosa. Entonces hay número por vector y vector por vector. El producto escalar diría en un cuadrito que toma vector. Bueno, digamos que hay vectores U y B. O sea, siempre va a seguir, entra por acá. Dados dos vectores que me dieron en el enunciado, uno U, el otro B. Bueno, el producto escalar se anota U punto B. Y también se lo llama producto punto. Y este punto no es un puntito que uno puede poner o no poner a gusto, como cuando hacemos A por B. En el primario ponían por con X, después ponían por con punto, y después pusieron AB y era producto. No, como para no mezclarlo, el punto tiene que estar a la vista. Que se lo suele llamar producto punto. Y agarro un vector, otro vector, los multiplico y me tira de resultado un número. Eso es lo que significa producto escalar de vectores. Multiplico vectores, me da un escalar, me da un número. En cambio, el producto vectorial se anota con una cruz, U por B. Hay libros que lo anotan con un angulito al revés. Es lo mismo. Yo voy a usar cruz. Se lo suele llamar producto cruz. Y te tira como resultado un vector. Así que son bien distintos. ¿Sí? Basta ahí en el mapa. Voy a hablar primero del producto escalar. Hay dos maneras de multiplicar vectores. Paciencia, ya las van a organizar. Una es el producto escalar, otro el producto vectorial. Si ya cursaban la materia, lo vieron en otro lado, está bueno comentar que el producto escalar es el que usamos a full cuando hablamos del trabajo de una fuerza, que es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, más o menos, rápido. Y el producto vectorial es el que usamos cuando hacemos momento angular, cuando decimos posición por cantidad de movimiento. Entonces el tema de momento angular, que viene hacia el final de la materia, es un tema que tiene este producto, o sea, ya segunda dificultad, digamos, que se trabaja en 3 dimensiones y que cuando lleguemos vamos a repasar qué era el producto vectorial. Borro el vectorial por ahora, hago el producto escalar. Entonces tengo un vector U, vamos a hacer con más cuidado acá, que tengo dados un vector U con sus componentes. Voy a hacer su descomposición canónica ya que lo aprendimos. U sub X por el versor Y, más U sub Y por el versor J, más U sub Z por el vector K, versor K. Si fuera 2 dimensiones, el último no está, y listo. UX, UI, UZ son números, son las componentes cartesianas del vector U. Tengo el vector B, que tiene sus componentes B sub X por el versor Y, más B sub Y por el versor J, más B sub Z por el versor K. Componentes números, y estos términos yo los llamo componentes vectoriales. Cuánto avanza en Y, cuánto avanza en J, cuánto avanza en K. Bueno, pero vamos. Bueno, ¿qué me pasó que me apuré?
¿cómo puedo decir esto? Ustedes me tendrían que decir, espere, profe, porque puso X, Y, Z y no me avisó en qué ejes. Siempre que pongo X y Z es porque ya elegí ejes. Y si no los dibujé, perdón, había que dibujarlos. Entonces, imagínense que estamos en el espacio. Eje X, eje Y, eje Z. Respecto de algún sistema de referencia. El punto O es el origen y está en algún sistema de referencia que elegimos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, los vectores escribimos así. Y esos vectores, por otro lado, si los dibujo, yo los voy a dibujar con el mismo origen, porque después les cuento. U es una flechita, U, y es otra flechita, B. O sea, cada uno tiene su módulo y su orientación. Todo lo que sabemos. Lo que les digo del producto escalar de dos vectores se puede calcular de dos maneras. Y por supuesto dan lo mismo, menos mal. O sea, es una propiedad o un teorema demostrar que las dos cosas que voy a escribir siempre dan lo mismo. La primera forma, yo diría que es usando componentes. Y la segunda es usando módulos y ángulos. O sea, más tipo cartesiano, más tipo polar. Entonces, primero, usando componentes, viene la definición. Definición o fórmula de cálculo. El producto escalar de U punto B se calcula multiplicando componentes X con X, Y con Y, Z con Z, que son números, y sumando esos números. O sea, tengo que hacer U sub X por B sub X, que es un producto de números, más U sub Y, U sub Y por B sub Y, que es un producto de números, más U sub Z por B sub Z, que es un producto de números, y entonces cuando digo más, estoy sumando números. Y estos números cada uno es positivo o negativo, según para dónde apunte el vector respecto a los ejes, y los productos más por más por menos menos, tienen su signo, y cuando hago la suma, puede ser suma de positivos y de negativos, así que el resultado es un número que puede tener signo. O sea, tiene signo, que es un número que puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser nulo. ¿Sí? Acostúmbense que el producto escalar da un número, y si es positivo, algo me dice, y si es negativo, algo me dice. ¿Sí? Entonces esta cuenta es, déjenme decir, fácil de hacer. Si ya tienen las componentes, multiplico, sumo. Me da un número. No sé qué significa todavía, entonces lo vamos a tener que interpretar. Pero da un número. La otra forma, 2, es usando módulos y ángulos. No voy a poner ángulos, pongo uno solo. ¿Por qué? ¿Cuál es el ángulo que importa? No es el ángulo que forma U con los ejes, ni el que forma B con los ejes, sino el ángulo que forman U y B entre sí cuando los dibujo con el mismo origen. Receta de cálculo. ¿Cómo se hace el producto escalar usando módulos y ángulos? Mira, dibujar los módulos dibujar los vectores con el mismo origen, dibujarlo, medite el ángulo. Si es en el plano, lo mido de alguna manera más fácil, si es en el espacio, lo mido de alguna manera más elaborada, pero dos vectores con el mismo origen en el espacio determinan un plano. Apoyo una hoja ahí, dibujo el ángulo y lo mido. ¿Sí? El viejo transportador. Mido ángulos o hago algún cálculo que me diga cuánto vale el ángulo. La cuestión es que lo conozco. Entonces le voy a poner un nombre. Phi le voy a poner. ¿Cómo se calcula el producto escalar? U por B. Segunda manera. Usando módulo de ángulo, se multiplica el módulo de U por el módulo de B, número positivo por número positivo, por el coseno del ángulo phi que forman U con B. ¿Sí? Es más, a este phi le quiero escribir ahora, que se me ocurrió, phi UB. Bueno, no es cualquier ángulo, es el ángulo que forman U con B. Es el ángulo entre U y B, phi UB. Y es número positivo por un coseno, donde el coseno puede ser positivo, negativo o cero, según los cuadrantes. El ángulo que se toma es de hasta 180 grados. Digo, si tengo dos vectores, le podría medir el ángulo acá cortito o el ángulo por afuera. Bueno, se miden más cortitos los dos. Entonces, desde 0 grados, cuando son igual dirección y sentido, 90 grados cuando son perpendiculares, 180 grados cuando son igual dirección y sentidos opuestos. Antiparalelos decimos. En física, aunque no existe en el diccionario, decimos antiparalelos. Sí.
Creo que se entiende. Entonces, ángulos agudos tienen coseno positivo, ángulo de 90 grados tiene coseno 0, ángulos de más de 100, entre 90 y 180 tienen coseno negativo. Así que de vuelta, este resultado, por supuesto, si es el mismo que antes, puede ser un número positivo, negativo o 0. Y ya me encanta. ¿Quién es el responsable del signo en esta forma? El coseno. Así que si el producto escalar es positivo, ya sé que el ángulo es agudo. Si el producto escalar es negativo, ya sé que el ángulo es obtuso. Y si el producto escalar da 0, ya sé que el ángulo es de 90 grados. Ya está piola eso. Bien, entonces, dos maneras de escribir el producto escalar. Hay libros que lo definen así y demuestran que esto es lo mismo. Hay libros que lo definen así y demuestran que esto es lo mismo. Se puede porque son lo mismo. Entonces yo prefiero no definir ninguno y decir que se calcula de dos maneras. Y las dos maneras son iguales. Entonces, vamos hasta ahí. Creo que quedó ordenado despacito. Les fui contando qué es el producto escalar. No les conté para qué sirve todavía. Y para qué sirve se va a ir viendo con la interpretación de los resultados. Un poquito de interpretación geométrica y después cuando lo apliquemos más vamos a decir. Entonces, está calculado acá. ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué cosas ya uno se da cuenta? Quiero borrar todavía. Vamos acá arriba. Ya sé que hay dos maneras. Entonces, vamos a escribir algunas propiedades. Bueno, primera propiedad fundamental es que las dos dan lo mismo. O sea, si uno calcula el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman entre sí, esta forma le tiene que dar lo mismo que multiplicar escalarmente vía componentes, o sea, U sub X por B sub X más U sub Y por B sub Y más U sub Z por B sub Z. Ustedes podrían ser desconfiados, deberían ser desconfiados, porque todo sale de algún lado. Entonces yo les cuento esto, y esto en realidad es un teorema en matemática que se demuestra de alguna manera. No nos da el tiempo para discutirlo acá. Por ahí en la práctica con ayudantes pueden rastrear cómo se hace. Pero resulta que son iguales. Magia diría hoy. Pero un científico no cree en la magia, esto tiene una demostración. ¿Estamos? Nomás que no la hice. Entonces, estas cosas son iguales. ¿Qué me permite? Rápidamente. Si U y B son no nulos, y pueden ser nulos, ¿no? Porque si U es 0, el módulo es 0 y da 0 este lado, las componentes son 0 y da 0 el otro, y estamos todo bien, y el producto escalar da 0. Pero lo interesante es cuando tengo dos vectores de verdad que apuntan, que son no nulos. Entonces, si U y B son no nulos, uno es 0 y B no es 0, resulta que el módulo no es 0. Y lo puedo pasar dividiendo. Entonces, puedo escribir que el coseno del ángulo que forman dos vectores, cuando los dibujo con el mismo origen, como decía, se puede escribir como, bueno, paso esto dividiendo. UX BX más UI BY más UZ BZ sobre el módulo de U sobre el módulo de B. Y esta fórmula es fantástica. Sale de la misma magia que la anterior, ¿no? Es la misma. Pero me permite escribir el coseno del ángulo, y de ahí arco coseno en la calculadora, y tengo el ángulo entre dos vectores, sin haberlos dibujado nunca. Simplemente hago el producto de componentes, divido por los módulos, y tengo un número que es menor que 1 en valor absoluto, o sea, es un buen coseno. Voy a la calculadora, no me da error, y me da un ángulo. Se puede calcular el ángulo entre dos vectores haciendo esto. Que normalmente se escribe más cortito, diciendo que lo que está acá arriba es el producto escalar. De cualquier manera que se lo calcule. Y lo que está acá abajo son los módulos. De cualquier manera que se las calcule. La fórmula tiene gracia, sobre todo, cuando yo conozco los vectores por sus componentes cartesianas, entonces el producto escalar lo sé hacer rápido. Y los módulos también. Y me sale el ángulo. ¿Está bueno? Ejercicios, inventan, hay algo en la práctica. Pero se inventan en vectores, los dibujan con GeoGebra, miden el ángulo, lo hacen en papel con transportador, papel cuadriculado, y prueban y les da perfecto. ¿Sí? Yo necesito decirles algo de una igualdad importante que no demostré. Por lo menos háganse unas pruebas con números para convencerse de que no les mentí. Entonces no le tienen que creer a nadie hasta que se convenza.
tienen que ser científicos desconfiados. Así se avanza. Ok, entonces, fórmula importante, coseno del ángulo entre dos vectores, o el ángulo entre dos vectores, se calcula con producto escalar. Otras propiedades, bueno, es fácil ver que el producto escalar es conmutativo. U escalar B y B escalar U son lo mismo. Digo que es fácil porque es cuestión de cambiar el lugar de U y B, pero se nota que es lo mismo. Y si cambio los lugares de U y B, conmutación de los números, del producto de números, da lo mismo. Así que U por B y B por U es lo mismo, no importa cuál se hace primero y cuál se hace después. Ya voy borrando cómo se hace, se lo han copiado, no se lo acuerdan ya. Puedo contar más cosas. Propiedad, propiedad, propiedad. Otro puntito. Si uno hace el producto escalar de B por sí mismo, sería el vector B de vuelta, y el ángulo que forman, uno con sí mismo es 0. O sea, no hay ángulo. Entonces, usando la fórmula de módulos, esto es el módulo de B por el módulo de B por el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. Y no me reclaman a mí si no se acuerdan si es 1 o no. O sea, senos y cosenos de los ángulos al golpe de vista tienen que saber los signos y los ángulos importantes saberlos para no estar todo el día con la calculadora en la mano. ¿Sí? En tu ratito ya no tienen que pensar cuánto vale, ir a calcular a ver cuánto vale el coseno de 0. ¿Se acuerdan que es 1? Lo sacan de trigonometría, lo sacan donde sea, pero tiene que haber agilidad con eso. Entonces, ¿qué me quedó? El módulo de B por sí mismo es el módulo de B al cuadrado. O sea, el módulo de un vector se puede calcular como la raíz cuadrada del producto escalar del vector consigo mismo. Positivo porque es un vector, porque es un módulo. No tiene mucha gracia porque es la misma fórmula. Bx por bx más bi por bi más bz por bz es la suma de los cuadrados de las componentes. Pero es una forma de anotarlo con producto escalar. Y otras veces, simplemente donde aparezca b escalar b, usted puede poner módulo al cuadrado, que es como más cortito, más fácil. ¿Qué otra cosa les puedo contar de esto que me interesa? Que tengo alguna en el archivo que preparé. No me resultó cómodo compartirlo y el pizarrón, pero el archivo ustedes lo descargan. Yo lo voy a abrir acá para mirar. Está. No la tenía en el papel y la inventé cuando escribí a máquina. El producto escalar permite calcular componentes. Calcular o expresar componentes cartesianas. Usando los versores. ¿Qué pasa si tengo, vamos a hacerlo en el plano, se puede hacer en el espacio también? Hay cosas que en el espacio... hay cosas que en el plano no salen al golpe de vista, y en el espacio no van a salir tan al golpe de vista. Entonces, si tengo una matemática sólida que me dice, mira, lo que hiciste en el plano también lo puedo hacer en el espacio, uso esa matemática y me facilita la vida. ¿Cómo es acá? Yo tengo los ejes, tengo versores. Dos cuadraditos. Versor I, versor J. Yo le pedí prestado el rojo a Juan Manuel. Perdón, no. Chiste. Lo puse en rojo para que se destaque nada más. Son los versores del sistema que estoy usando. Tengo un vector, que lo dibujo acá, en el origen, B. Y quiero... ¿y qué pasa si hago... y B va a ser B sub X por el versor I más B sub Y por el versor J. Entonces, quiero hacer el producto B, vector, escalar el versor I. ¿Qué me queda? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Puedo hacer Bx, Bi como par ordenado por 1,0 para ver las componentes y decir, va la X por la X más la Y por la Y. Bx por 1 es Bx más Bi por 0, 0, da Bx. Contento. O sea, el producto escalar por el versor me da la componente.
¿sí? Si no me armo la componente porque no tengo un buen dibujo o lo que sea y puedo calcular el producto escalar, tengo la componente. Que, dicho de otra manera, también es el módulo del vector por el módulo del versor. ¿El módulo del versor cuánto vale? Ya lo saben, 1 porque es un versor, por el coseno del ángulo que forman. Ese ángulo lo voy a llamar alfa. O sea, módulo por coseno del ángulo. Como corresponde a hacer la componente, ¿no? La proyección esta que están aprendiendo a hacer todavía, en el eje X es el módulo por el coseno del ángulo porque estoy hablando del cateto adyacente. Mira, el producto escalar me permite, haciendo cuentas con el reglamento de las cuentas, terminar sabiendo que este producto escalar es la componente y también es el módulo por el coseno del ángulo que está en el dibujo. Y dicho de otra manera, ya que estamos, el coseno del ángulo, que forma un vector con el eje X, lo puedo despejar como la componente X, bueno, o el vector por el versor, dividido el módulo del versor, el módulo del vector, siempre que sea distinto de 0. O sea, el producto escalar con un versor dividido el módulo del vector, de cajón, de memoria, aunque no haga el dibujo, me da el coseno del ángulo que forma el vector con el eje que estoy trabajando. A esto se lo suele llamar un coseno director. Un nombre que tiene gracia en 3 dimensiones. A ver, ¿cómo es? Así como lo hice con el eje X, podría ser con el eje Y. Y el ángulo del vector con el eje Y lo voy a llamar beta. Entonces yo podría calcular el coseno de beta como el producto escalar del vector por el versor J, porque me cambié de eje, dividido el módulo del vector. Y si estuviera en el espacio, el vector formaría un eje con un ángulo con el eje Z, que es más difícil de mirar. Y las cuentas sirven. Acá habría un ángulo que se llama gamma. Alfa, beta y gamma. Son los nombres estándar de los cosenos directores. Siempre se lo dice en plural, cosenos directores. Son los ángulos que forman, cosenos directores de un vector, son los ángulos que forma ese vector con los ejes. Y el gamma S, fíjense cómo viene la línea, se puede calcular como que el coseno de gamma es el producto escalar del vector por el versor K dividido el módulo de B del vector. Que en algún ejercicio habla de cosenos directores, escuché que preguntaban qué era. Bien. Vamos, entonces, enhebrando. El producto escalar, y está piola, me permite hacer unas cuantas cosas. O sea, aprender, creer a alguien ingenioso que inventó el producto escalar, le decimos, qué bueno lo que inventaste, me lo aprendo, porque sirve para varias cosas. ¿Sí? Y una más, básica, que no me entró en lugar. Entonces vamos a sacar esta última. El dibujito en 3 dimensiones, imagínense que son todos ángulos, un vector inclinado y alfa, beta y gamma, los ángulos con los ejes, están todos. ¿Se acuerdan de jugar a las bolitas cuando eran chicos que tenían adentro, la japonesa le decía yo, unos planitos, están como para todos lados en el espacio, ¿sí? Y entonces no es trivial el dibujito, y sin embargo la cuenta es siempre la misma. Se me fue en la infancia, ya dijo. Uno fundamental. Y cierro con esto y menciono lo que es el producto escalar nada más. Hay una condición de perpendicularidad. Está importante saber cuándo dos vectores son perpendiculares y cuándo no. Si tengo el dibujo y el transportador lo mido, pero si no, me hago alguna cuenta. Perpendicularidad. ¿Qué día tenemos dos vectores perpendiculares? Si los dibujo con el mismo origen, U y B, el ángulo es de 90 grados. Se suele dibujar cuadradito cuando es de 90 grados, como para que salte a la vista. Esos son perpendiculares. Y entonces, el producto escalar de U con B va a dar módulo de U por módulo de B por coseno de 90. ¿Y se acordarán cuánto vale el coseno de 90 grados? Vale 0. Entonces, de alguna manera que el producto escalar valga 0 es sinónimo de que son perpendiculares. Y lo enunciamos así. Lados U y B no nulos,
Si fueran nulos, vector 0 no apunta para ningún lado, no tiene sentido hablar ni de paralelo, ni perpendicular, ni nada. Dados A, U y B no nulos, resulta que el producto escalar de U por B, cuando lo hago, me da 0, sí y solo sí, o sea, es equivalente. U es perpendicular a B. Que es lo mismo que decir que el ángulo entre U y B es de 90 grados. Que es lo mismo que decir que el coseno del ángulo entre U y B es 0. Está toda la pista de dónde sale. Pero ¿cómo hago para saber si dos vectores son perpendiculares? Hacete el producto escalar. Si te da 0 son perpendiculares. Si te da positivo, que sí que forma un ángulo agudo. Si te da negativo, que sí que forma un ángulo de más de 90 grados. Y lo único que hay que hacer es calcular el producto escalar. Que insisto, si lo hacen en componentes, es esta cuantita de multiplicar y sumar. Entonces está piola para varias cosas. Bueno, si hay preguntas las armamos para la próxima o para la práctica en un rato. Yo quiero usar 2 minutos para contarles qué es el producto vectorial y avisarles que subí, junto al resumen de la clase 2, que todavía está incompleto y lo voy a completar, otro apuntecito que es producto vectorial. Lo tenía hecho de otra materia, son como 8 o 9 páginas con todas las propiedades, porque estaba contado para un... No, sí, estaba contado, lo usé el año pasado. Entonces, ¿qué es el producto vectorial? Primero, que funciona en 3 dimensiones. Segundo, bueno, vamos a tratar de dibujarlo. Tenemos dos vectores de 3 componentes. Si son de 2 componentes, x e y, se entiende que la tercera es 0. O sea, si yo tengo un vector b que me lo dan como bx, by, y digo, espera, lo veo como bx, by, 0. O sea, está en el plano x, y porque no se salió, no tiene componente z. Pero le completo la tercera componente. ¿Sí? Entonces son siempre de 3 componentes. Y resulta que si yo tengo un vector u, que lo voy a dibujar desde el origen, lo puedo dibujar en cualquier lugar. Si tengo un vector u y tengo un vector b en el espacio, imagínense como que va un poco para adentro, dibujados con el mismo origen, resulta que el producto vectorial u por b se calcula de alguna manera, que ya les cuento, y tiene las siguientes propiedades. Es un vector perpendicular al plano que determinan u y b. Al plano de u y b. Entonces, si este va para acá y este va medio para adentro, el producto vectorial u por b sale perpendicular. Y mejor hacerlo con las manos porque el dibujito, lo que estoy diciendo es como que hay un plano donde están u y b acostaditos, y entonces te sale perpendicular al plano. Si tengo un vector u en azul, por acá, y un vector b en rojo, ahí, el producto vectorial es, veo el plano del azul y el rojo, el negro, perpendicular. Siempre forma una cosa, si lo ven, 3D, lo dibujamos un poco con GeoGebra, que se puede ir rotando y mirando. El producto vectorial de 2 vectores en el plano da un vector perpendicular a dicho plano. O en cualquier plano que lo ponga, perpendicular a dicho plano. Salvo que sean 0, si son no nulos esto. ¿Sí? Y hay más. Y depende del ángulo que forman. Entonces, si u y b forman un ángulo, vamos a poner phi, el mismo que dibujamos para el coseno, resulta que el módulo, les dije para dónde apunta, con las manos, el módulo del resultado se puede calcular como el módulo de u, es una propiedad que sale así, por el módulo de b, por el seno del ángulo phi que forman. Así que si son paralelos, u y b, ángulo 0, el seno de 0 es 0 y el producto da 0. Si dos vectores son paralelos, el producto vectorial da 0. Así que está piola ya decir condición de paralelismo, dados u y b distintos de 0, lo repito,
resulta que el producto vectorial de u por b, que siempre es un vector, si da 0 como vector, sí, solo sí, u y b son paralelos. Así que ni les dije cómo se calcula todavía, pero el que inventó esto ya tiene un punto a favor, algo piola, porque es una cuenta que me permite saber si son paralelos antes de dibujarlo. Y uno puede saber entonces, dado los dos vectores, la dirección del resultado, la dirección del producto, perpendicular al plano. Puede saber el módulo. Y falta saber, dentro de esta dirección, si apunta para un lado o para el otro. ¿Se acuerdan que una dirección es una recta? Entonces está lo que se llama regla de la mano derecha, lo digo una sola vez y cuelgo. Si uno pone los dedos extendidos sobre el primer factor, U, acomoda la mano para cerrar sobre el B, U se cierra sobre B, el pulgar me queda apuntando como el producto vectorial. Anticipo, ¿sí? Hay un apunte, lo pueden mirar, hay una fórmula para calcular en coordenadas, hay un poquito en la práctica, los dos últimos, para que tengan presente que el producto vectorial existe. Yo hasta ahí más que satisfecho. Bueno, los dejo pasar a la práctica. Muy bien. Yo igual me quedo en el salón, si alguien se quiere quedar un cachito preguntando o conversando, corto la grabación, pero los tengo que dejar ir porque la práctica empieza en 2 minutos.